Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Y hoy día estamos en una nueva clase de nuestra asignatura de matemáticas. Y como siempre vamos a conocer primero nuestro objetivo que nos va a indicar qué vamos a aprender en nuestra clase. Y vamos a calcular perímetros de rectángulo y cuadrados o lados de estos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito una situación primero que les voy a presentar y en base a eso vamos a recordar un poquito en qué consistía y qué era el perímetro, ¿ya? Entonces aquí vemos en la imagen a un papá y una hija que tienen un plano de un huerto, ¿ya? Y tienen las medidas de cada uno de sus lados. Entonces, la pregunta y la duda que tienen ellos es ¿cuántos metros de alambre necesitan para acercar este huerto? ¿Ya? Entonces, primero nos dicen, ¿qué podría hacer Josefina y su papá para calcular los metros de alambre que necesitan para acercar el huerto? ¿Ya? Entonces, lo que podrían, ¿cierto? Y que deberían hacer es ahí, es calcular cuántos metros, ¿cierto? De alambre necesitan y, ¿cierto? Calcular el perímetro que necesitan, ¿cierto? Ellos cubrir y tendrían la cantidad de metros que necesitan comprar de alambre. ¿Ya? Y después dice, si el papá de Josefina comprara 35 metros de alambre, ¿le alcanzará para acercar el huerto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver a continuación acá y dice que el perímetro de una figura geométrica es la longitud de su contorno, ¿ya? Ya es la longitud de su contorno, de todo el contorno. ¿Cuánto mide en total? ¿Ya? Entonces, este era el mismo plano que tenía Josefina y su papá, ya que necesitaban cercar, ¿cierto?, este terreno. Y si nosotros dijimos que para calcular el perímetro, ¿cierto?, de una figura, en este caso nosotros teníamos que sumar todos sus lados, ¿ya? Si nosotros sumamos todos los lados de este contorno de este terreno, nos da como resultado que necesitan 32 metros de alambre. Por lo tanto, ¿cierto? Con 35 metros les alcanzaría y es más, ¿cierto? Les sobraría alambre. Entonces, quizás si él necesita comprar la cantidad justa de alambre, ¿qué tendrían que hacer? Medir, ¿cierto? El contorno y podrían calcular el perímetro y la cantidad de metros que necesitan, ¿cierto? Para cubrir este terreno y poder cercarlo. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero calcular el perímetro de una figura geométrica, yo tengo que medir, ¿cierto? Todos sus lados, sumarlos, ¿cierto? Y voy a obtener el perímetro de esta figura geométrica o del terreno que yo necesito, en este caso, ¿cierto? Cercar. Entonces, tenemos aquí perímetros de polígonos irregulares. ¿Y qué quiere decir los polígonos irregulares? Quiere decir que todos sus lados son de diferente medida. ¿Ya? A diferencia, ¿cierto?, del cuadrado que tenía todos sus lados de la misma medida, en los polígonos irregulares tienen todos sus lados de distinta medida. ¿Ya? Entonces, para calcular el perímetro de polígonos irregulares, nosotros lo que tenemos que hacer es medir todos sus lados. ¿Ya? Y calcular el perímetro de un rectángulo basta con conocer la medida de dos de sus lados, ¿ya? Para saber, ¿cierto?, cuál es el perímetro total de este polígono irregular, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el rectángulo tiene dos lados que son de la misma medida y otros dos lados que son de la misma medida. Por lo tanto, este lado también mediría 3 centímetros y este lado mediría 5 centímetros. Y para poder obtener el perímetro, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar, ¿cierto?, todos los lados de este rectángulo y su perímetro total sería 16 centímetros. A diferencia de los anteriores, los polígonos regulares, ¿qué característica tienen? Todos sus lados tienen la misma medida. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el cuadrado, ¿ya? Entonces, me preguntan ahí el niño, dice, con la información que tenemos, ¿podemos calcular el perímetro de este cuadrado? Y ella dice, sí podemos, ya que todos los lados de un cuadrado miden lo mismo. Y obviamente la niña tiene toda la razón. Nosotros con saber un solo lado, la medida de un solo lado del cuadrado, podemos tener el perímetro, porque este lado nos indica que mide 8 centímetros. Este lado va a medir 8 centímetros, este va a medir 8 centímetros y este va a medir 8 centímetros.
Por lo tanto, vamos a poder tener el perímetro total de este cuadrado. ¿Ya? Entonces, nos decían ahí, ¿quién tiene la razón? ¿Ya? Porque decía, con la información que tenemos no podemos calcular el perímetro del cuadrado, dice el niño, que no se puede. Y ella dice que sí se puede. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Patricio o Natalia? Tiene razón, ¿cierto? Natalia, porque con solo saber un lado, nosotros ya podemos calcular el perímetro porque sabemos que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, ¿ya? ¿Y de qué manera podemos calcular el perímetro del cuadrado? Lo podemos, ¿cierto?, calcular multiplicando 4 por 8, ¿ya? Porque los cuatro lados son iguales y vamos a repetir 4 veces la misma suma de 8, 8, 8 y 8, que va a ser 32. O bien podemos hacerlo, ¿cierto?, de la manera más larga, en este caso, que es sumar 4 veces 8 y el resultado va a ser 32. ¿Ya? Entonces, para practicar, nosotros nos vamos a ir a estos dos tickets de salida de la página 45 y 46, que está en los tickets de salida de sumo primero cuarto año básico, tomo 1, ¿ya? Y el ticket de salida 45 dice, dibuja un rectángulo de perímetro de 10 centímetros, ¿ya? Recuerden que el rectángulo tiene dos lados iguales de una medida y otros dos lados iguales de otra medida, ¿ya? Y el ticket de salida 46 dice, si el perímetro del cuadrado es 32 centímetros, responde. Entonces tenemos un lado que es 8, entonces dice, ¿cuánto mide el ancho del cuadrado? El ancho, quitamos el largo, el ancho, ¿ya? Explica la estrategia que utilizaste, ¿ya? Entonces, esa es la actividad bastante sencilla para reforzar, ¿cierto?, el perímetro. Y espero que les guste, me envíen sus evidencias para poder seguir, hacer el seguimiento, ¿cierto?, de sus aprendizajes y nos vemos en otras clases y muchas gracias por su atención.